Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo un día más para un nuevo libro. Ahí está. Pues yo estoy encantado y una buena noticia, porque estamos en la presentación de un nuevo libro, como dices. Estamos en la presentación virtual del libro El Gran Kiosco de los Videojuegos. Estamos con Javier Penado Sánchez. Es un libro que se enmarca dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones y es un libro singular, es un libro del ámbito de los videojuegos, pero desde una perspectiva muy interesante, que es desde la perspectiva de analizar las revistas especializadas en videojuegos y en informática que ha habido en España desde los años 80. Es una perspectiva muy interesante porque en realidad haces un recorrido cronológico de las publicaciones de revistas especializadas, digamos, por décadas, pero ese recorrido cronológico es a la vez un recorrido por la evolución de la industria de la informática y de la industria del videojuego en concreto, ¿no? Empezamos en los años 80 con las primeras consolas, los primeros ordenadores, con los programas sobre 8 bits, con los míticos Commodore, Spectrum, Amstrad y todo lo que jugábamos en aquella época que era muy, muy singular y cuando descubríamos la informática. Y haces un recorrido por todo lo que supuso el boom de los años 90 en una época que sorprende cuando yo cuando se lo explico a la gente joven se quedan como en una época en que no había internet, ¿no? Y Ujú. por lo tanto las revistas eran nuestra red social y nuestro punto de información fundamental en todos los sentidos. Y luego haces un recorrido ya por el siglo XXI y todo lo que supone el inicio de los grandes cambios tecnológicos con las nuevas consolas en los videojuegos con la crisis en el papel que supuso la segunda década del siglo XXI y luego la situación actual, todo lo que implica el estado actual de las revistas especializadas, que es una forma, para hablar de forma suave, una supervivencia con algunos elementos específicos, como puede ser, luego hablaremos, pero como puede ser temas de retrovideojuegos y cosas así, que están aguantando un poco el tirón, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido una gran lectura el libro, porque a mí en mi caso me ha permitido conocer con detalle la evolución de la industria y del videojuego desde un punto de vista sectorial y también hay que añadir que haces un recurso muy interesante que es al final recoger una serie de entrevistas a personas de referencia en el sector muy personales porque son eh, nombres, caras y en algunos casos también seudónimos Ujú. que personifican el trabajo de estas personas a lo largo de muchas décadas, algunos de ellos desde casi del principio, y que son referencias muy importantes en el sector y que consigues realizar una entrevista muy entrañable. También sobre sus experiencias, ¿no? Y me parece muy bonito que muchas veces no nos acordamos de que detrás de todos estos proyectos hay personas, ¿no? Hay personas, ¿no? Pero claro, estamos comentando que en tu libro vemos o nos acompañas en la evolución del sector, pero implícitamente, aunque das algunos detalles, pero implícitamente también vemos una evolución del diseño gráfico y de lo que son la propia concepción de cómo hacer las revistas. Porque si antes decía que no existía Internet en el siglo XX prácticamente, tampoco existían ordenadores en los años 80 cuando aparecían estas primeras revistas y la forma de diseñarlas pues también ha ido evolucionando y la autoedición también las vuelve a transformar, las vuelve a cambiar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que Javier es una persona que conoce con detalle este sector porque tú además has trabajado durante años en varias revistas del sector, lo que me ha parecido muy alucinante porque primero hablas como lector, como un chaval que leía estas revistas y luego hablas también no solamente como lector y jugador,
sino también como experto que también trabajaba en algunas de estas revistas, ¿no? Me parece un trabajo titánico el que has desarrollado y que tengo que agradecerte tanto por la forma en que está escrito de forma muy didáctica como por el trabajo de investigación que hay detrás, que entiendo que es muchísimo. Así que muchísimas felicidades. Bueno, agradecerte, Jordi, tus palabras, la verdad que lo has resumido perfectamente. No me quiero considerar experto porque la gente se me va a echar encima, ¿no? El mundo del videojuego es muy amplio, pero sí, sí tienes razón en que el libro lo escribí como fan, como jugador. Yo era un adolescente cuando escribía este libro, durante buena parte del mismo volví a mi adolescencia y dejé ahí, pero Claro. también como profesional de la prensa especializada en videojuegos porque tuve la suerte de trabajar durante un par de añitos en Micromanía, que acabó siendo no solo mi revista favorita, sino la revista de videojuegos más longeva del planeta, lo cual es todo un orgullo. Y fue un poco lo que catapultó, lo que me dio la idea de crear este libro. Vamos por partes, como has dicho. Efectivamente, el libro eh, se trata de un recorrido cronológico. En ese sentido es muy parecido a mi libro anterior de leyendas de Star Wars. Ujú. Me di cuenta de que al final estoy escribiendo de mi vida y de lo que a mí me gustaba y Claro. de que todo está relacionado, ¿no? Yo mientras miraba estos cómics de Star Wars, me compraba las hobby consolas y los superjuegos y luego la Nintendo Acción y luego la Micromanía. Todo estaba unido y este desarrollo por décadas que me gusta a mí hacer, que es lo que yo creo que se me da bien además hacerlo, es como tú has dicho, muy exhaustivo, requiere una documentación brutal. Yo vivo, como tú sabes, yo vivo en Nueva York, tuve que viajar a España y dedicar muchísimos días a hacer fotos a todas mis revistas, luego Ya. seleccionar, que la luz esté bien, porque era enero, ¿sabes? No era fácil. Y claro, yo tengo una hemeroteca de revistas de videojuegos que si bien en muchas casas, por desgracia, los padres pues las han tirado a la basura, yo me Sí. resistí siempre a guardarlas. Yo las tenía todas, todas guardadas. Y Pues me, eso es un tesoro, ¿eh? es un tesoro y al final me ha venido bien. Entonces, tú comentabas que de manera muy acertada que se ve la evolución no solo de las revistas de videojuegos en España, sino también incluso de la industria del videojuego y de cómo la tecnología avanza. Y es verdad, es necesario crear, añadir ese contexto. Bueno, quizá no sea necesario, pero yo creo que es la manera idónea de hacerlo. No solamente citar las revistas y cómo eran las revistas, no se puede hacer eso sin mencionar qué juegos estaban jugando, qué juegos estaban jugando los españoles. Em, Porque esos juegos se crea una relación simbiótica. Esto pasó sobre todo también en los 80 cuando empezaron a surgir las primeras revistas de videojuegos, ¿no? Cuando teníamos Micro Hobby, Micromanía. La gente que compraba Micromanía y Micro Hobby decía, anda, qué juego más bueno. La abadía del crimen no fue siempre un superventas. Fue con las ventas de Micromanía, Micro Hobby, en la edad de oro del Ya. software español, que dijeron, oye, este juego está muy bien. Y viceversa, claro, te compras un videojuego, ya sea de 8 bits, 16 bits, 32 bits, lo que sea, y oye, es que el cuerpo te pide en esos ocho, ir al kiosco, a la librería y comprar tu revista de confianza. Oye, a ver qué nota le ponen a este juego. O si tengo el juego ya comprado, en parte a veces por lo que has leído en la revista del mes anterior, que le han puesto buena nota, la solución del juego, el patas arriba, la clave, como lo quieras llamar. Aquí está el mapa. Tú lo has dicho muy bien, no había internet. Internet llegó más tarde y cuando llegó internet las revistas se subieron al carro de lo que se podía hacer con internet, ¿no? Pero yo, y esto lo pongo en el libro, hay muchas anécdotas de este tipo personales, yo recuerdo enviar cartas al Club Nintendo para que me enviaran movimientos de luchadores de juegos de lucha, ¿no? O Claro. mapas de plataformas. Claro, luego ibas al kiosco y tenías un VHS con trailers de videojuegos. Que algunos tenían como un argumento así muy divertido, muy chorri, muy gracioso, otros eran trailers, y aquello era una maravilla. Bueno, es que leer tu libro ha tenido también una componente nostálgica porque, Y claro, leer que había revistas que venía con una VHS o luego más tarde con CDs que había los trailers. demos, claro. Es decir, o también incluso desde el punto de vista de formación de jóvenes ingenieros y informáticos, el tema de las revistas cuando proponían que enviaras juegos desarrollados por ti. Y esto me parece muy, muy emocionante porque eso se ha ido perdiendo y cuando nosotros éramos pequeños esto lo hacíamos como ejercicio y esto al final te desarrolla el pensamiento secuencial, te desarrolla la capacidad de abstracción, de espabilarte, porque no teníamos información de nada, aprendíamos a programar
de aquella manera, siguiendo las guías que había en la revista que te daban orientaciones de algún lenguaje de programación y tal, y tú lo enviabas a la revista, incluso a veces veías publicado tu código, etcétera, etcétera. Todo Claro, esto, los eh, famosos programas, se llamaban claro, programas, eran juegos, pero al final eran programas, y es que la sí, importancia de estas revistas fue tal que de no ser por la labor de revistas como Micro Hobby, sobre todo en el 84, sí, no habríamos tenido esta cantera de desarrolladores españoles que luego supuso el boom a lo largo de los 80 y comienzos de los claro, 90. eh, Dynamic, Topo, Opera, mucha de esta gente, si no es por la labor de revistas como Micro Hobby, enseñándonos, bueno, yo no lo viví, pero bueno, hablo un poco majestático ahora, enseñándonos sí, a programar, enseñándonos sí, a crear para estas máquinas de 8 bits en las que, sí, y sí, luego dices tú, qué maravilla, ¿no? Que tengan estos casetes, que vengan juegos originales, creados tanto por el staff de la revista, como por los lectores. Claro, claro. eso es una pasada. Sí, 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 sí. Bueno, yo soy ingeniero industrial, pero sí que viví también muy, muy cerca todo lo que fue la implantación de la carrera de ingeniería informática por primera vez aquí en España Ujú, y cómo íbamos aprendiendo algo que no teníamos ni idea de lo que era, ¿no? En mi caso siempre explico una anécdota de que yo fui becario en la Escuela de Ingenieros Industriales cuando yo era estudiante, cuando estaba en segundo entré de becario ujú, y me dijeron, coge lo que hay en estas cajas y lo montas y luego haremos un cursillo para que sepas cómo funciona y nos expliques a los demás. Y dije, ¿y esto qué es? Y dice, esto me ujú. parece que se llaman ordenadores personales. O sea que yo Madre fui mía. la persona que sacó de las cajas los ordenadores personales. Es decir, yo cuando estudié ingeniería utilizábamos ordenadores centrales y los programas que yo desarrollaba me los daban en una tarjeta perforada de cartulina. Sí. Y cuando enviaba a imprimir, me acuerdo que me enviaba a imprimir, la hoja salía al cabo de 1 o 2 días. O sea, al cabo de 1 o 2 días me daban la hoja, digamos, impresa del programa que habíamos hecho aquí en la Escuela de ¿Y Ingenieros, quién te ¿no? iba a decir a ti que luego los ordenadores personales iban a darnos estos juegos, Imagínate. este avance tecnológico, ¿no? Porque yo, vamos, para mí Micromanía, para mí ha sido una Biblia, pero claro, en el libro hablo de Computer y Juegos, Claro. de otras revistas que están más centradas en juegos para PC. O sea, el juego no es Bueno, por solamente, ejemplo, la revista PC World claro, no solamente era de videojuegos o no solamente de ordenadores, sino que ujú, estaba todo mezclado y al final claro, eran tochos además sí. y salían cada mes y entonces tú tenías ahí tu oportunidad de estudiar todo lo que no das abasto para estudiar todo lo Fíjate, que PC lo que Manía, había. ¿no? PC Manía fue una histórica, hasta que ya cambió el nombre a Personal Computer e Internet, que ya, bueno, cambió Sí, mucho la dinámica, ya eran menos juegos, pero PC Manía tenía un componente muy elevado de videojuegos. Entonces, sí, yo creo que este libro, aparte de que yo soy un apasionado de los videojuegos, nunca los he abandonado del todo. Hasta en las etapas de mi vida en las que dejé de jugar, siempre han estado ahí, en cierto modo, claro, ¿no? Eh, yo creo que el libro, o eso espero, satisfará a quienes como yo hemos vivido esta etapa sí, en la que no podías entender tener tu Game Boy, tu Game Gear, tu Super Nintendo, tu Mega Drive. Cojas el bando que cojas, en los 90 era una deportividad muy sana, este pique, ¿no? De los sí, 16 bits y tal. Luego se fue agriando un poco ya en los 32, tal, se fue agriando un poco, entraron más contendientes, ¿no? Pero yo creo que lo disfrutarán los que como yo íbamos a la librería del barrio, al kiosco y comprábamos nuestra revista, ya fuera de ordenadores o ya fuera de consola. Pero quien esté, digamos, descubriendo esto, entre comillas, la gente más joven, la gente que diga, pues sí, mira, yo sé que antes se hacía esto así, ahora yo entro en YouTube y lo miro todo, o voy a Twitch, o voy a ya, tal, sí, sí, y sí, veo a mi youtuber jugando. Vale, pero estoy interesado, ¿no? En saber qué hubo antes de esto. Yo creo que también le va a gustar, porque ya te seguro, digo, al gustarme los videojuegos he metido cosillas de la industria, he metido sí, seguro, cositas. No es seguro. una simple enumeración de las revistas, que también habría estado bien, sino que creo que el contexto histórico de aquella época, porque también hacíamos las cosas de otra manera. Sí. Eh, Bueno, y también sí, la forma en que lo has escrito, entiendes por qué pasan las cosas. Es decir, que cuando hay claro, una empresa que compra a otra, pues todo lo que hay alrededor de esas revistas, pues claro, quedan también afectadas, digamos, vas ¿no? Por viendo cómo ejemplo. Hobby Press luego se convierte a finales de los 90 en Axel Springer. Por ejemplo, ¿Qué implica eso para ciertos redactores, para ciertos claro, directores? ¿Qué pasa cuando llega esta gran crisis que nos pilló a tantos periodistas recién licenciados? Cuando llega la crisis del papel, ¿qué pasa con estas revistas? Pues mira, curiosamente salen muchas revistas gratuitas. ¿Por qué? Porque la 20 minutos se vendía mucho, estaba ADN, que pues con los videojuegos pasó lo mismo. El, el, el sector periodístico intentó ponerse más serio,
Había muchas revistas más de colegueo, ¿no? Lo que se estila y que me parece perfecto, pero también se intentó introducir esta vertiente tan británica, ¿no? Con Edge, de hacer prensa más seria de videojuegos, Ya, cosa que en España no acabo de cuajar, siempre nos ha sí, sí, gustado sí. más leer cosas amenas, ¿no? Claro, Pero, sí, pero bueno, yo ahora como tengo la oportunidad de hablar contigo que has estado trabajando, sí, para ver un poco las entrañas de cómo funciona la redacción, ujú, por ejemplo, una de las cosas que explicas muy bien en el libro es el tema de la importancia que hay detrás de la nota. Es decir, sí, que todo lo que implica la nota, la valoración de un juego, ujú, tanto para los lectores como para el propio sector. Es decir, que hay un momento que decía, y esto ahora no recuerdo, me parece que es una de las entrevistas que dice, esto de la nota yo no le doy importancia, pero sí, es que no lo podemos dejar de hacer porque el sí, sector reconoce que esa nota es muy importante, porque eso se va a tener en cuenta después y va a ser importante, ¿no? Pero bueno. sí. Esto quiere decir que también hay como unas pautas que, tal como lo explicas, hay unas revistas iniciales en otros países que dan un poco de tendencia de cómo debería ser el diseño original en los años 80, pero que luego también yo creo que aquí tenemos nuestro propio empuje, ¿no? Que también creado por los expertos del mundo editorial, es decir, que al final es periodismo gráfico también. Aquí hay dos perfiles muy interesantes que comentas en el libro, que son los diseñadores gráficos, por todo lo que es tablas, mapas, conceptos, diseño artístico y tal. Y luego otro que son los ilustradores. Sí, porque no he querido, bueno, un poco por partes, hablabas de entrevistados que decían lo de la nota. Recordar que en el libro hay 12 entrevistas, ¿eh? Sí, Que hay que dar la cosa. 12 entrevistas a comunicadores legendarios de la prensa de videojuegos de España. Y no sé si fue Bruno Sol o Sonia Herranz quien dijo ese comentario que has hecho de a mí las notas ni fu ni fa, o yo las quitaría, pero a la gente le gustan. A la gente le gustan las categorías, las notas, los tops. La gente bueno, quiere. no solo decía la gente, sino el sector. No, claro, claro, también las empresas, ¿no? Sí, Porque mi juego, ¿qué es? ¿De 8? Eso está muy bien. Mi juego es de 6. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le pones un 6, no? Y yo mismo cuando trabajaba en Micromanía, formé parte de eso también, ¿no? Cuando un juego claro. es muy bueno, no hay ningún problema. Sabes que es un 90 y pico, tal. Es cuando el juego es un poco más regular, cuando ya depende de la filosofía de la revista, si es darle nota baja o nota alta. Ya digo que en mi experiencia nadie está comprado. Quiero decir, si alguien tiene que meter presión, es el anunciante, es la publicidad. La publicidad Claro. es la que dice, oye, ¿qué pasa? Te estoy pagando la revista estas páginas y mi juego tiene un 62. Eso sí es creíble. Yo no he vivido otra cosa. Yo no he vivido, no, es que Nintendo te paga para poner tal nota. Chico, a lo mejor, yo en mi experiencia, no. Y además no me parece lógico tampoco, ¿no? No me parece. Bueno, porque esas actividades son contraproducentes y al final Saldrían a la acabas luz, sabiendo. condenas el medio entero, condenas al redactor. Y oye, la mayoría de juegos son Bueno, buenos. te hace, Tampoco te hace vamos a. perder credibilidad. Claro, cuando un juego es muy malo, la mayoría de revistas no lo comentan. Eso lo comentan muchos grupos editoriales. Si el juego es muy, muy malo, o no le doy mucha caña, y ya que la nota hable por sí sola, o directamente no lo menciono. Entonces, pero, pero sí, en lo referente a, creo que me comentaste lo de las entrevistas, es que me has contado un popurrí de cosas, y no recuerdo ahora qué te estaba respondiendo. Me Sí. hablabas de lo del tema de la nota, que era importante para el sector y para el lector. Esto lo vas a ver el lector que como yo tengo 41 años, los que tengamos 40, 30 y tal, es que van a saber que esto era así, es que esto iba a misa. Los chavales de los 90, eh, tú a lo mejor te pedías por tu cumpleaños o por Reyes Magos o por lo que sea un videojuego. Te pedías un videojuego de Super Nintendo o de Mega Drive o de Game Boy, bueno, al menos yo. Los que sacaban malas notas tenían todos los juegos, eso es así, eso es atemporal, pero que no es como ahora, que tú tienes un mercado de juegos digitales súper baratos de precio y dices, pues me lo compro, me lo compro, me lo compro. O evidentemente de adulto trabajas y tienes un poder adquisitivo que no tenías de crío. Lo que te falta es tiempo. La vida es Buah, así de injusta. La vida es así de injusta. Está muy mal montada la vida, ¿vale, eso Jordi? es otro tema. Entonces, eso es otro tema, muy injusto. Cuando eres pequeño tienes que elegir un juego o dos. ¿Cuál eliges? No hay internet. No tienes tienes tu amigo, que a lo mejor tu amigo tiene el juego en su casa y lo has probado. Pero si no, tú te ibas cada mes a tu kiosco y te comprabas o tu hobby consolas, o tus superjuegos, o tu todo Sega, o tu Mega Sega, o lo que sea. Y decías, pues esta nota a mí me está influyendo para comprar el juego. Y todos los chicos de los 90, chicos y chicas, comprábamos
el videojuego con el que íbamos a jugar, luego te lo cambiabas con tus amigos y tal, en base a la nota. Y muchos de estos periodistas eran superestrellas a nivel, digamos, nacional. Eso en hobby consolas, todo el tema que comentabas de los seudónimos y tal, es que eran de la familia. Tú te leías la revista y veías la caricatura y el apodo, luego fue imitado eso en más medios, y era como parte de la familia y era una referencia. Tu revista mensual o semanal o lo que fuera era para ti, en ausencia de internet y de una mayor cantidad de fuentes, era lo que iba a misa. Estos son los expertos, a esta gente les pagan por jugar y esta nota, si dicen que este juego es de 9 no puede ser malo. Y a mí eso me parece precioso porque es una época que ya no es tan así y he querido recuperar en este libro. Sí, sí, sí. Que es curioso que los seudónimos no es para ser anónimo, porque muchas veces yo conozco a algunos periodistas que ponen seudónimos para que parezcan que haya varias personas trabajando en una revista, cuando a lo mejor Ya, solo hay uno o dos. Aquí no, aquí tenían un seudónimo, pero se sabía quién era la persona, y incluso hay sí, una foto suya o tienes una caricatura para tal, pero que se sabe quiénes son esas personas, ¿no? Es decir, sí, que, claro, no. Esto lo puso de moda el Hobby Consolas porque se decidió sí. que cada redactor tuviera su propia identidad, Sí, era como, su era como propia una forma especie de avatar, ¿no? y forma de escribir incluso. Y entonces Sí, José Luis Sanz, el gran José Luis Sanz, J. L. Skywalker, además de buen escritor y que sigue hoy en día sacando revistas, que yo cuando le vea le voy a sí, dar una colleja. Digo, hombre, es que por tu culpa mi libro ya acaba de salir y ya está desactualizado, porque claro. sigues sacando cosas, Sí, sí. sigues sacando, es incombustible. Sí, sí, pero Pues bueno, él estos seudónimos serían un nickname moderno. cada uno se ponía el suyo, pero José Luis Sanz en inicio los dibujaba. Estas caricaturas de hobby consolas, luego lo cogió otra chica, pero en principio era José Luis Sanz y era como una pequeña gran familia. Y ya más medios imitaron un poco este estilo bueno, que hobby consolas que los vuela. Entonces la gente le imitó mucho el sistema de puntuación, la columna y el tema de los seudónimos, pues se identificó mucho con esta prensa especializada en videojuegos. Claro. Sí. Bueno, te decía también el tema de los diseñadores gráficos, la importancia de los diseñadores gráficos Cierto, en la cierto. revista y la de los ilustradores, tanto en la revista como en el sector, ¿no? Bien, me Te gusta que hagas permitía, esa... digamos, Sí. que te entrara por los ojos algo que realmente luego cuando jugabas con ello no era Sí, tan bonito como lo que habíamos visto eso, en la portada. eso te quería decir, pero me he ido por las ramas con los entrevistados, que es un factor humano fundamental, lo que comentabas antes de que hay personas detrás de esto. Claro. Si es que yo hoy me he comprado la consolas en Madrid, me la estaba leyendo en el autobús y me sentía como un adolescente. Digo, es que yo prefiero leer esto, perdóname, yo prefiero esto a, a mirarlo en internet. Yo no tenía ningún interés en la Switch 2 y ahora he estado leyéndolo y digo, me van a hacer comprar la Switch 2 esta gente. Entonces, bueno, sí, el libro no quería caer en el error de dedicarme solamente a hablar de los escritores de las revistas. Porque, a ver, evidentemente es lo que se te queda. La firma, pues Sonia Ranz, Bruno Sol, Manuel del Campo, Marcos García, si estás leyendo Superjuegos, PlayStation, tal. Pero es que todo el estilo gráfico, todo el diseño, yo no soy ningún experto, pero creo que es importante. Y entonces he intentado en el libro hablar, además de los redactores, periodistas, comunicadores, también he querido hablar de la labor pues, de Susana Lurkie, por ejemplo, o del hombre que creó el logo de Hobby Consolas, que lo menciono, y yo creo que merece la pena. Y luego Superjuegos, por ejemplo, es una revista de Grupo Z que no ha parado de evolucionar. Y hay veces que me mojo, hay veces que digo, este cambio de diseño fue maravilloso, aquí estaban un poco en vacas flacas y a mí como lector me parece que dieron un paso atrás, pero luego vuelven con Superjuegos Extreme. O sea, intento hablar no solo de la revista y de los redactores, sino de cómo el estilo gráfico, el diseño, la maquetación influye, porque tenemos ejemplos de la época de los 80 y comienzos de los 90 que eran infumables. Quiero decir, completamente infumables, que eran revistas que el texto y el fondo no estaba difuminado el fondo, costaba leerlo, porque Ah, chocaba con la imagen. ya, ya, Y ya, hablo, ya. claro, son revistas menos conocidas, Sí, que sí, sí. eso también me ha gustado mucho, meter revistas que la gente no conoce. Yo he Claro, intentado claro. meterlo todo ahí, Pero bueno, tú pero en varios momentos del libro hablas del dinamismo espectacular del sector de las revistas en los sí, kioscos, que lo que hace al final es que son revistas que si no te adaptas te mueres. Es decir, que todas estas que comentas que no estaban tan bien hechas, al final desaparecen, no sé no, y si hay un de momento en el de libro, forma momento natural. en el libro en el que hablo de cómo no pueden coexistir todas, como hay un momento en la fiebre por PlayStation, porque PlayStation en España fue como Spectrum, quiero decir, fue una consola que en España barrió completamente. Sí, Saturn empezó pegando fuerte, Nintendo 64, yo no diría que en España le fue mal,
pero la fiebre por la Play en España sigue hasta el día de hoy, o sea, es la gran consola en Sí. España, ¿no? Y salieron, sobre todo por parte de MC Ediciones, tantísimas revistas, Jordi, de PlayStation, que yo no tenía ni idea de que había tantas. Yo cuando escribí el libro dije, pero ¿y esto? Pero, ¿y esto es de la misma editorial? Y dice, sí, sí, y la filosofía era esa, sacar un montón de revistas. Llegó un momento en el que el kiosco cabe lo que cabe, la gente compra lo Ya. que compra, y muchas se fueron al garete, claro, y quedaron bien Bueno, lo que pasa es pocas. que la forma en que tú escribes el libro de forma cronológica también es sorprendente que haya revistas que mueren y el mismo equipo está haciendo otra revista, con lo Sí, cual por lo que te se van, comentaba, ellos mismos ejemplos como, se van sustituyendo a claro, sí mismos, ¿no? el gran ejemplo es José Luis Sanz, que no, se iba de una revista, fundo otra, hago esta, hago otra, pues hago Con computer lo y cual, juegos, pues digamos, sí, sí, acaba muriendo una y la nueva, pues la hace, como es nueva, pues haces un diseño diferente, una estética diferente, un nombre diferente sí. y intentar, pues, innovar aún así, ha habido revistas que han durado 300 números, 400 números, es decir, que es Y un 400, 400 Hobby números, sí, sí, Consolas hace poco cumplió 400 números. sí, sí, Ya sí. comentaba que en el epílogo del libro que, por desgracia, claro, la crisis del papel afectó mucho a la prensa en general y también a la del videojuego. Y en el momento de escribir el libro, en el kiosco estaban y están Hobby Consolas y Retro Gamer. Y justo cuando el libro estaba en imprenta, tuvimos una pequeña alegría porque surgió otra. Está el número uno de la revista Alfabeta, que es una revista en papel y que ha ido a kiosco. Que es que eso es para celebrarlo. La gente me dice, Sí. es que no está muy bien, lo que tú quieras. Pero, ¿quién me iba a decir a mí que iba a haber otra revista de videojuegos en el kiosco? Que es una revista de un portal web llamado Alfabeta Juega, muy famoso. O sea, que siguen saliendo cosas y José Luis Sanz ha resucitado Micro Hobby. No en kioscos, ¿vale? Pero sí para comprar en internet. Y esto me lleva al modelo que, bueno, habrá gente que le guste, gente que no. A mí me parece el más razonable. Es evidente que el esplendor de las revistas en papel de los 90, de los 2000, ya ha desaparecido. Entonces, lo que se hace ahora es crear un modelo híbrido. Puedes comprar la revista digital para leerla, pues a lo mejor eres de la vieja escuela como yo, pero ya no te caben más revistas en casa. Pues oye, lo leo en digital. O eres un chavalín que no tiene esa nostalgia como yo de las revistas físicas. Yo lo compro en digital. O te da la opción, normalmente por suscripción, aunque también hay compra única, pero modelos de suscripción, y esto la revista GTM lo instauró, digamos, como el gran referente, pues que apelan a tu corazón. Pues está Ya, este que te viene la revista, siempre muy bien encuadernada, con un sí, lomo, con brillo, pero hay modelos más extra para sí, sí, sí. bolsillos más grandes y más amplios Bueno, que te vienen regalos. es un tema de evolución del modelo de negocio, teniendo en Eso cuenta pues, es. que tú en el libro comentas que en los años 90 hay revistas que pueden llegar a vender 150.000 ejemplares y que de eso en consonancia a las ventas hay una publicidad que hace que al Ujú. final estamos hablando de que realmente las revistas eran unos buenos tochos y estaban muy bien y muy bien nutridas. Y claro, si va bajando las ventas, también va bajando, o sea, baja los ingresos por ventas, baja también los ingresos por publicidad porque hay menos lectores y eso al final entras en una dinámica negativa que hace que estemos como estamos, ¿no? Y que... Mira Micromanía. Micromanía desapareció en enero de 2024. sí. Y esto fue a mí lo que me llevó a escribir el libro. Decir, ostras, se nos ha Sí, ido como si una. fuera un fin de ciclo, ¿no? Es un fin de ciclo, se nos ha ido Micromanía. Y yo ahí ya se me quedó la cosa aquí. Y ya cuando me dijo Lorenzo de Diablo, oye, ¿tu próximo libro? Dije, pues oye, estoy pensando en hacer un homenaje a las revistas de videojuegos que apenas quedan. Entonces, Micromanía, al hilo de lo que dices tú, acabó vendiéndose en las tiendas game de videojuegos. Se fue de los kioscos. Ya. Ya no se vendía en kioscos. Entonces, este modelo, que no solo GTM lo hace, evidentemente, JL Skywalker está hecho con píxeles, haciéndolo también. Antes de GTM ya había revistas digitales con vocación de ser impresas también. Eso, esto viene en el libro. Pero es un modelo muy adecuado, porque el que quiera la experiencia, digamos así, añeja, clásica de la revista de videojuegos, oye, suscríbete o haz una compra única y tienes la revista en tu casa con una calidad estupenda. ¿Qué te parece que esto ya ha pasado de moda y ya no es sostenible? Compra la revista en modelo digital. A Ya. mí me parece un modelo híbrido que creo que funciona. Hay que aceptar que ya no vivimos ni en los 2000, ni 2010, ni en los Sí. 90. Y es así. Bueno, y que hay también un público, bueno, pues eso, no Es muy sé, mayores de diferente. 40 años y tal, que Claro, tiene muy diverso. unos hábitos de compra que es diferente de los que tienen menos Los de 40, chavales de ¿no? ahora, los Sí, videojuegos, la prensa es el YouTube y Twitch y es lo que han vivido y ya está. Entonces, ¿por qué van a sí, tener que comprarse una revista si no quieren? Esto ya es para sí, sí, gente sí.
más retro, más Sí, 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 pues sí. como nosotros, claro. De todas maneras, no, no es exactamente una de las claves, digamos, de tu libro, pero sí que haces alguna puntualización de que no es lo mismo un influencer que esté jugando en un canal suyo de comunicación que lo que hacían antes los comunicadores en las revistas especializadas, ¿no? Es decir, que el trabajo pues, de análisis, de divulgación y tal, no es comparable. Hay mucha gente que dice, "Ah, ahora hemos cambiado Ya. esto por esto". No es exactamente lo Bueno, mismo. esto lo comenta un entrevistado. Yo Sí. no quise meterme mucho berenjenales No, con youtubers, Twitter, porque como dices, son mundos diferentes, son mundos sí. distintos. De lo que hablo en el libro, pese a que a lo mejor puedo mencionar la palabra youtuber o influencer, vale, puedo mencionarlo, pero lo que sí menciono son las revistas digitales Ya. herederas de la prensa tradicional impresa, que dices, esto es, estamos llegando a un punto en que está visto que el modelo es Internet, está visto que no paran de cerrar revistas y hay que irse a Internet. Y estas primeras revistas digitales o estos portales como El Mundo del Spectrum, o incluso hablo de Mary Station y Vandal como primeras webs que crean este salto del kiosco a Internet, ¿no? Y luego Ya, cómo esas revistas digitales de Internet se cierra el ciclo creando este modelo híbrido en el que puedes pagar más e imprimirte la revista en tu casa y tener la experiencia que tenías en el kiosco. O sea, al final no ha sido Internet contra el kiosco, ha sido luchar por sobrevivir, ha sido lanzarse a Internet, ha sido grupos empresariales que se adaptaron mal y tarde y otros que lograron dar con la tecla que aún hoy, quitando estos supervivientes que yo venero cada vez que voy a un kiosco, les hago así, están viviendo en Internet con este modelo híbrido que yo creo que, me repito mucho, pero creo que han dado en el clavo porque son los mismos periodistas que triunfaron en los 90 y en los 2000, con lo cual es una garantía. sí, sí, sí. Que al final eran afortunados que eran los primeros que podían jugar a esos videojuegos, ¿no? Y que ahora tienen un recorrido histórico muy, muy interesante porque al final tienen una perspectiva que a la gente joven les cuesta, ¿no? Es decir, que les cuesta entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Son mundos diferentes. Hoy en día lo que se busca es la inmediatez, es el contenido rápido, fácil de digerir. Es, vale, vale, vale. Lo que yo he hecho yo hoy esta mañana de estar leyéndome las hobby consolas, leyéndomelo de pe a pa, leyendo todo. Yo soy un dinosaurio. Pues eso es muy raro. La Ya. gente me miraba como, joder, qué bien se conserva, debe tener 18 años este chico. O sea, Ah, debían pensar eso, porque eh, no, no es que se yo recuerdo hace. las revistas que las leía como si estuviera estudiando. Sí, claro, luego, a ver, yo no digo que fueran perfectas, evidentemente, tenían sus cosas, tenían sus productos del tiempo, ¿no? Es un producto de su tiempo también, pero yo creo que la experiencia de sentarte y leer algo de manera más razonada, más reflexiva, más analítica, es algo muy de mi generación y de las anteriores. Ya, Lo de ahora es más asimilar contenido, y tenerlo todo. ¿A ti te interesa el último God of War? Pues es que te vas a Twitch y tienes un Twitcher que lo está jugando entero. Se está jugando ya, el juego entero. Yo eso me parece, a mí eso me horripila, no por nada, sino porque a mí me gusta sorprenderme. ya, Entonces, si yo leo una revista y leo una impresión inicial, una preview y unas fotos, a mí esas fotos no me describan el juego, a mí esas fotos me dan ganas de ver el juego entero. Pero hoy en día, claro, tienes una facilidad de enterarte de todo, que evidentemente tiene más puntos buenos que malos. Pero es una forma totalmente distinta de entender la prensa, y con prensa me refiero a medios de comunicación en general, audiovisuales, impresos, tal, que la que teníamos los chavales de los 90. Y eso es así. No sé si es mejor, no sé si es peor, pero es diferente. Eso es claro. así. Sí, sí. Sí, también ahora que estás hablando de los ochentas, en tu libro haces referencia en varias ocasiones sobre el perfil de los lectores, en que en algunos casos hablaban de más del 90% eran hombres jóvenes, ¿no? Y esto, claro, podría provocar y provocó que también se sesgara la publicidad hacia mensajes muy, diríamos hoy en día, machistas, ¿no? Es decir, que Ujú, muy eróticos, con anuncios, fotografías, mensajes. Y recordando, ahora, por ejemplo, ahora pensando en Lara Croft, ¿no? Que ujú. sale Hombre, varias veces en el libro, sí, este tipo de discurso. Pero bueno, antes también teníamos a Lorna de Azpiri o teníamos uff, a Luis Rollo también con algunas de sus ilustraciones. Es decir, que hay todo
un entramado asociado al hecho de que más del 90% de los lectores eran chicos jóvenes, ¿no? Está ahí ya de inicio, claro, no es algo que quizás se desmelenó más durante los mediados finales de los 90 y quizá no, seguro que se desmelenó más desde mediados finales de los 90 y ahí ya, claro, ya con los gráficos de las 32 bits, 64 bits, ya el modelado de los personajes y ciertas partes del cuerpo estaba ya muy perfeccionado, ¿no? Pero lo que tú dices, estas ilustraciones de Azpiri y de Luis Rollo y tal, es que en muchos casos eran garantía de venta, era como qué maravilla y te comprabas el juego, ¿no? O sea, eran tan importantes. Ya desde que nace la prensa de videojuegos, ya te pongas del lado de que nació en Estados Unidos o de que nació en Inglaterra, da igual. Estas primeras revistas americanas, británicas, en aquellos momentos, hablamos de los años 80, el perfil medio, la audiencia objetiva de este tipo de prensa era la misma que la que jugaba a videojuegos. Y al final hablamos de varones con V, jóvenes heterosexuales. Y esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que depende del grupo editorial, de la línea editorial, o incluso de la moralidad del medio en cuestión, pues la cosa se desmadraba o se comedía. Pero eso siempre ha sido así. Evidentemente, al llegar, como tú comentabas, a la época de Lara Croft y tal, la cosa se despendoló. Y claro, aunque no fuera algo, un fenómeno nuevo, sí que tenías, como comentabas en la publicidad, bastante sexista en lo referente a... A ver, yo no entro a dar juicios de valor en esto en el libro, yo sé que las revistas no eran perfectas y sé que eran producto de su tiempo. Y en su tiempo esas cosas se hacían. ¿Estaba bien, Sí, no sí, estaba sí. mal hacerlas? Ahí entra, seguramente no, seguramente podías haberte comedido aquí, podías haberte cortado acá, seguramente. Bueno, Pero pero yo tampoco, hasta los periódicos deportivos tenían... todo el mundo, claro, no, sobre todo, sí, 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 no. Y es Grupo que Z no, en todas sus revistas, eso era brutal. Tú veías el resumen del kiosco de Grupo Z y las portadas eran de un sexismo increíble, ¿no? o sea, Era otra época. Hoy en día, pues está muy bien que la cosa se modere, se corte, pero tampoco me gusta eh, esta actitud tan talibán de mucha gente de no, no, esto no puede ser así. Bueno, vamos a ver, ni tanto ni tan calvo. Es lo que yo ya, creo, ¿no? O sea, sí. tampoco seas tan adalid de la moralidad que tampoco pasa nada. Es verdad, y esto yo lo vi repasando todas mis revistas a lo largo de este libro, que joder, es que había etapas que eran bastante... Y claro, a mí me pilló de adolescente, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque claro, te pilló pues eso, pubertad adolescente y era como, ostras, ¿cómo Bueno, no o te sea, vas yo, a yo lanzar? tampoco soy experto, pero también hay mucha literatura sobre digamos, la representación femenina en los videojuegos, que Sí. también podríamos también daría para otro libro, digamos, ¿eh? Claro, no, pero es verdad que en el mundo del videojuego esto es muy típico, ¿no? La típica broma de Sí. por qué la heroína medieval pues va casi desnuda y Por no se protege ejemplo, un poco más, ¿no? Pero bueno, sí, sí, que por es lo que ejemplo. hay y yo lo que hago, yo soy el mensajero, ¿vale? Ah, no, no, sí, sí, Yo soy el mensajero, yo sí, sí, traigo sí, lo sí, que sí. había y en más de una ocasión pregunté al diseñador y al Sí. editor, oye, Pero bueno, esta imagen, tampoco nos centremos, como dices tú, en la parte erótica. También no, es fascinante la fantasía, sí, el sí, tema de la claro, ciencia ficción que había asociado, o el tema de la sensación de aventura, ¿no? Es decir, las míticas portadas de Azpiri, sí, muchas eran por la sensación de acción, de aventura, sí, sí, ¿no? sí. De algo totalmente novedoso y que realmente te atraía Sí, pero es como evidente que imagen, ¿no? muchos medios, sobre todo los medios que no perduraron mucho, porque en los que sí triunfaron, todo el mundo recuerda Otaku Manga y Hobby Consolas, el revuelo que se montó en aquellos números de Otaku Manga por las imágenes eróticas, ¿no? Ya. Y ahí están en el kiosco. No, yo hablo de revistas que no duraron a lo mejor ni un año y que su, vamos, su modus operandi era que si podías sacar a una moza en cueros, la sacabas. La Ya. sacabas siempre, ¿no? Entonces siempre ha estado eso ahí en la prensa de videojuegos y como digo, no es mi papel, no es mi rol juzgarlo si es algo bueno o es algo malo. Es un retrato de lo que ocurría a finales de los 90 en los 90 e incluso ya en la era de las PlayStation, Xbox, etcétera, porque ya el parecido entre la realidad y la ficción era muy grande. Es parte de la historia del videojuego, y como tal es parte de la historia de la prensa de videojuegos. Y Claro. yo lo reflejo aquí. Totalmente de acuerdo. Y ahora que estás diciendo esto del inicio del siglo XXI, ahí es cuando tú empiezas a trabajar. Me ponías que en el libro que era justo cuando estabas estudiando, acabando periodismo y acabas entrando en una de estas revistas, ¿no? Recién terminado, yo creo que fue en las Navidades de 2008 si no me equivoco.
Pues te puedes imaginar. Y que era de los pocos que iba a redacción a trabajar. Sí, porque yo no era de los redactores principales, yo era, digamos, el de los colaboradores externos, pero que Claro, también, también aparecías ahí en la primera página como un redactor más, lo cual hacía mucha ilusión, ¿no? Primero el nombre completo y luego ya se estiló poner las iniciales, al menos en Micromanía. Y sí, yo a veces iba a la redacción, me iba a Axel Springer sí, sí. y me iba ahí, hablaba con gente, pero a mí me gustaba más llevármelo a casa. Me gustaba más probarlo en mi casa, con mi ordenador, con luz, porque ya estabas en la cueva aquella, ¿no? Que era un poco asociar la cosa, estabas ahí. A mí me gustaba mi ordenador. Consideraba que era potente y que lo podía jugar en mi casa. Y bueno, a ver, te puedo contar anécdotas, claro. Yo ya te digo, no estuve mucho, pero fue una experiencia maravillosa para un periodista recién licenciado, amante de los videojuegos, que en aquella época lo que yo le daba era el PC. He tenido muchas etapas, pero yo le daba el PC y Micromanía era para mí la Biblia. Y bueno, lo pongo en el libro, ¿no? El momento en el que Santiago Tejedor, el redactor jefe, me llama, a lo mejor un año o 2 años después de que yo enviara esta prueba, ¿no? Y me dice, oye, que te hemos elegido para escribir para Micromanía. Y luego en lo que se convertiría en Micromanía. Es que Claro. Micromanía es que único en el mundo, la más longeva que ha existido nunca, ¿no? Será superada, evidentemente, pero a día de hoy, revista 100% de videojuegos, Micromanía no ha sido superada. Entonces, bueno, creo que todo esto me ha ayudado evidentemente a tener, como mencionábamos, varias perspectivas para escribir el libro, la del fan, la del periodista y la del periodista de videojuegos. Ya. Sí, sí, sí. Y luego, eh, periodistas artesanales, es decir, y profesionales, porque al final tú cobras un sueldo y no ibas a comisión. Nadie, en algún momento algo así como dice, nosotros no íbamos a comisión, no hablábamos bien de una marca determinada porque nos pagasen una Te comisión, voy a sino poner, que te voy a tú poner un tienes... ejemplo, Jordi, que además está en el libro y viene en la entrevista a Sonia Herranz. Sonia Herranz, que por cierto me va a acompañar este viernes en Akira Comics en Madrid para presentar el libro a las 5:30. Muy Dejo bien. ahí la cuña. Sonia Herranz lo dijo muy claro en el libro cuando está hablando de los influencers, de los youtubers. Eso es una cosa, lo que yo hacía era otra. Prensa Videojuegos es otra. A mí, dice, a mí Sonia Herranz me van a pagar lo mismo. Si le pongo un 3 al nuevo Resident Evil o Ah, si le pongo claro. un 8. A mí me van a pagar lo mismo. Entonces, como ejemplo de que si es que a mí no, nadie me ha pagado porque le ponga a este juego buena nota. Si un juego tiene buena nota, te vas a, vamos, te vas a perder en elogios con el Sí, sí, juego. sí, sí, sí. Si el juego es malo, o vas a intentar inflarle un poco la nota para que no sea tan terrible, pero no por un tema de intereses comerciales, sino por un tema de que esta revista no estila poner notas bajas. Ya. Entonces tampoco le puedes poner un 40, un 52, pero no es porque si, no es inflarla porque si no me van a llamar y no me van a pagar, no, es por, bueno, política de empresa. Entonces, yo te digo, yo creo que la presión la ejerce el anunciante en una revista de videojuegos, en una revista de moda, en una revista de coches, en Ya. cualquier lado. Prensa tradicional, tú pones a parir a la mano que te da de comer y ahí sí que suena el teléfono. Pues Ya. en los 90 pasaba, puedo decir, oye, ¿qué pasa? Sacamos este juego, te estamos pagando varias páginas en la revista y tú le pones mala nota. Y yo, todas las experiencias que he tenido hablando con periodistas de videojuegos, lo que me han dicho es que nunca, nunca, nunca se han doblegado. Siempre es, oye, macho, mira, lo siento, este juego pues tiene cosas tal, pero yo la nota como experto que le pongo es esta. Y han perdido publicidad. Sí, 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 Y hemos está perdido, bien. y hemos perdido a esta persona en la revista y Claro. vino otro. Quiero decir, yo te digo, es mi limitada experiencia en el mundillo de editorial de videojuegos. No he visto sobornos, no he visto nada. Sí, 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 sí. Bueno, realmente el sector ha visto de todo porque estamos hablando de un poquito más de 40 años, pero ahora, y para ir acabando, Sí, ahora estás hablando de la importancia de lo que podríamos hablar de la etiqueta retro, ¿no? De que viene en los últimos años muy fuerte en muchos ámbitos, también en la música, en muchos aspectos, pero bueno, en el caso del videojuego también, ¿no? Es decir, y decías que una de las revistas que queda justamente era Retro Game, ¿no? De Retro Gamer, claro. que es uno de los aspectos que puede ser que pueda servir, ¿no? Es decir,
recuperar, curiosamente, a lo mejor recuperar artículos publicados hace 30 años puede ser bueno ahora, ¿no? Sí, no, y de hecho en el libro hablo, según vamos llegando a lo que yo llamo en el libro los infelices años 20. Sí, Según vamos llegando a esos años 20, hablo del poder de la nostalgia, de cómo en esta época en la que la prensa del videojuego tradicional está de capa caída, hablo de esos años, ¿eh? Y se intenta hacer más seria y ver el videojuego desde un punto de vista como un producto cultural sí, y tal, cómo se recupera más que nunca el retro. Hay medios que nunca abandonaron el retro. Gente como Marcos García, Dielf, al frente de toda su inmensa trayectoria en superjuegos y en otras revistas, siempre ha dedicado espacio al retro, incluso cuando no estaba de moda. No ya, solo él, ¿eh? También Sergio Herrera con Loading y tal, pero que no era la tónica. Pero sí hubo un momento, según llegábamos a los años 20, que era como, oye, ¿y si tiramos de nostalgia? Y fue un aciertazo. Y, o sea, y como dices tú, ahí sigue Retro Gamer en los bueno, porque kioscos además vendiéndose. tienes las dos generaciones, es decir, tienes los mayores de 40 que Claro. se interesan y los menores que también se interesan porque no lo conocen. No, Entonces, y que ahora ahí, todo es retro. Claro, te dicen, no, si es que la GameCube es retro. Y me estalla sí, la cabeza y digo, pues claro, claro que es retro. Para mí no, para mí no, para mí retro es otra cosa, pero sí, es retro porque han pasado la tira de años sí, del Super Mario Sunshine. Entonces, eso es lo bueno de que el retro guste, que cada vez más cosas son retro. Y claro, el modelo este híbrido del que hablamos, que hay más retro que pagar de más para tener en tu casa una revista en papel física cuando puedes pagar menos y tenerlo digital. Que hay ya, más ostras, retro, sí, que sí, hay sí. más retro que eso, que No, esa no lo había experiencia. pensado, es muy interesante. Eso es muy retro y eso es porque somos de una generación Sí, que sin estas revistas de videojuegos en papel, que tú ibas cada mes a por ellas con una sonrisa, diciendo que es que tengo la revista y una película de Goku, y tengo un calendario del 2025 y tengo un abanico de Sonic. O sea, si no es por esas revistas, no es que se no ser por ellas. Esas revistas han hecho que nuestra pasión por los videojuegos sea aún mayor. aún mayor, sí, sí. Y eso me parece indiscutible. Pues me ha parecido un discurso fantástico para acabar con esta presentación y animar a los que nos estén escuchando a que se compren el libro y que lo lean porque lo van a disfrutar. Yo lo he disfrutado muchísimo, está muy bien escrito, hay muchísima documentación, está acompañado de muchísimas imágenes de portadas interiores que nos permite contextualizar todo lo que explicas y me ha parecido muy, muy interesante. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar que no haya salido a lo largo de la charla? No, un poco lo que dices, que está mal que lo diga porque soy el autor, pero es que la edición de Diablo ha sido increíble. Yo cuando llegué a casa y cogí el Mm. libro, es que, a ver si lo podéis ver, porque es que son 300 páginas de libro. Sí. Es que es un libro que lo coges y dices, qué bien ha quedado. Y ya digo, está mal que lo diga yo, pero esto es un aplauso a la gente de Diablo Ediciones por su compromiso con los materiales de calidad y como dices tú, un montón de imágenes a todo color. Simplemente quería emplazar a la gente que esté interesada en este libro. Primero, muchas gracias. Lo segundo, lo estaré presentando este viernes a las 5:30 en Akira Comics y tendré a mi lado a Sonia Herranz, la teniente Ripley, que estará firmando además lo que le queréis llevar. Y estaré en la Feria del Libro, en la caseta 115 de Diablo, el sábado de 12 a 1 y el domingo de 1 a 2. Entonces, simplemente dar las gracias a los lectores, a toda la gente que desde el comienzo ha apoyado este proyecto, a Diablo Ediciones por hacerlo posible y bueno, y a ti por darme esta plataforma, claro. Sí, sí, sí. Gracias a ti. Hay que decir que esta charla la estamos teniendo a principios de junio de 2025, pero cuando alguien Ah, esté escuchando y diga este sábado, bueno, que sepa claro, que claro. estamos hablando en la Feria del Libro en junio de Del 6 al 9, del 6 al 2025. 9, ese fin de semana es el que Ay, estamos ay, hablando. ay, Que ay. nadie se líe. Oye, pues te deseo muchísima suerte en estas presentaciones, en estas firmas, pero también yo espero que sirva para que muchísima gente aficionada a los videojuegos, aficionada al sector, también al sector, me refiero al sector periodístico y de publicaciones, que disfruten de este libro porque es la historia viva de los últimos 40 o 50 años de la edición en España. Así que nada, muchísima suerte, Javier, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jordi. Muchas gracias. Gracias a Hasta ti. pronto. Hasta pronto, adiós.